Perú, eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Somos hermanos, que sea la victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda el profesor Alejandro Ramírez para servirles su humilde servidor. El día de hoy pues tenemos una noche de filosofía. Vamos a conversar acerca de un tema de mucha importancia, un tema de mucho valor, de un tema que les va a servir no solamente para que postulen a la universidad, sino que también les va a servir pues para que entiendan cuál es el origen del conocimiento, cuál es cómo así se origina este grandioso mundo del pensamiento. En especial el pensamiento griego, porque el pensamiento griego, como ustedes saben, pues ha fundado, ha cimentado toda la cultura occidental y al mismo tiempo también ha fundamentado la ciencia. Si no hubiese sido pues por el desarrollo que se ha venido dando desde la época de los griegos, entonces lo que tenemos que saber es desde el inicio cuáles fueron estas condiciones o por qué se dio ahí, ¿no? Algunos, por ejemplo, pensaban de que los griegos dicen que eran extraterrestres o que eran personas superdotadas. Incluso por ahí hay algunos que decían que eran híbridos. Se ha dicho muchas cosas, se han manifestado muchas cosas de diferentes maneras, pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en principio es de que fueron seres humanos que tuvieron un contexto y en ese contexto pues hubo la circunstancia de que naciera ahí la filosofía. Es como por ejemplo, ¿no? En la actualidad, el día de hoy, gracias a la tecnología, al uso de los celulares, al uso del Internet, nosotros vivimos en un mundo conectado porque las condiciones nos lo permiten. De la misma manera, en la época de los griegos, la palabra, el lenguaje, la reflexión, la pregunta del cómo, del porqué de las cosas, era algo natural. Era algo que como si fuese el pan de cada día, ¿no? Cuando los griegos, por ejemplo, iban a los gimnasios o cuando los griegos, por ejemplo, iban a los lugares especiales para poder conversar y discutir que se llamaban ágoras, entonces esto era una normalidad, era parte de la normalidad reflexionar, preguntarse por el por qué y cómo. En otras culturas, ¿ya? En otras culturas también existía este tipo de preguntas, ¿cierto? Pero lo que sí no se permitía
ojito, pestaña y ceja, fíjate, presta, ponga atención, no se permitía cuestionar los conocimientos, ¿ya? Pero en la época de los griegos, en la sociedad, en la polis, porque acuérdate que la sociedad griega estaba organizada a través de polis y las polis eran sociedades-estado, es decir, que tenían autonomía, ¿cierto? Eran pequeños pueblos, pero tenían cierta autonomía, ¿ya? Entonces, esta organización muchas veces democrática, donde el ciudadano, el representante de cada familia o de cada feudo, empezaba pues a discutir las leyes, a reflexionar sobre el bien y sobre el mal, y sobre estas preguntas se iba afinando y se iban afinando más conceptos de tanta discusión, de tantas preguntas y repreguntas que se hacían ya sea en el ágora, ya sea en las discusiones políticas, ¿cierto? Entonces, todo esto va a permitir de que aparezca la filosofía en Grecia. Ahora, basta decir también de que el mismo término filosofía proviene del lenguaje griego, filo que significa amor y sofía que significa sabiduría. Muy bien, ahora sí, creo que todos ya se están conectando. ¿Cuántos conectados vamos a ver quiénes están compartiendo, ¿ya? Hay que compartir la publicidad para que ustedes puedan, para que el profe pues, también pueda tener su aforo correspondiente y pueda, ¿no? Para poder desplayarlo, ¿sí? Para los que no me conocen, yo soy el profesor Alejandro Ramírez, para servirles, soy del curso de filosofía y vamos a trabajar el día de hoy un material que se le ha enviado a todos los grupos. Los que no tienen el material, por favor, pueden solicitarlo. Ya, a ver, soliciten los que no tienen el material, por favor, para poder empezar con nuestra sesión. ¿Ya? ¿Listo, chicos? A ver. Bueno, a ver, los que tienen el material ahí, vamos a ir resolviendo preguntas y a partir de esa pregunta vamos a ir reflexionando y vamos a ir, de repente alguno de ustedes ya llevó el curso de filosofía en el colegio o ha estado en alguna academia o de repente es por primera vez, ¿no? Que está viendo este tema. Entonces, lo que yo les estaba explicando, ya para los que recién ingresan, muy buenas noches, les habla el profesor Alejandro, les comento, ¿no? O sea, la filosofía aparece en Grecia porque hubo primero hubo un contexto social, hubo un contexto político. ¿Social en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que el griego tenía el ocio, ¿sí? Por ejemplo, tú también tienes el ocio y tú tienes la capacidad, la potestad de poder leer libros, de poder reflexionar, de poder de repente escribir, de poder prepararte para que hagas una carrera universitaria. De la misma manera también en ese tiempo los griegos tenían esa libertad. Esta libertad se le conocía como el ocio. Y el ocio les va a permitir a ellos pues tener la tranquilidad, ¿no? De, por ejemplo, tenían su comida en su casa, tenían empleados, entonces ellos se dedicaban solamente a reflexionar. Según los datos, cuentan de que por cada griego, ¿no? O sea, habían 10.000 griegos en una ciudad y habían 30.000 esclavos, o sea, había esa proporción, ¿no? Había mucha esclavitud, profesor, sí, pero discutiendo y conversando con respecto a la esclavitud, la esclavitud no era pues como nosotros lo manejamos el día de hoy, ¿no? Nosotros decimos de que la esclavitud pues es de que alguien te está agarrando a latigazos, te está persiguiendo o estás construyendo pirámides. En la época de Grecia, en esa temporada, los que eran esclavos no necesariamente eran personas tratadas, ¿no? Eran personas que tenían una casa, tenían un techo, eran protegidos por sus amos, se dedicaban a la agricultura, se dedicaban, por ejemplo, a la limpieza, a los sembríos y tenían una vida, pues, no tan desdichada como siempre se pinta, ¿no? La esclavitud, dice la esclavitud, oh, no. Entonces, hay que reflexionar también sobre ello. ¿Qué más?
Además, la cultura griega, acuérdate que estaba en una península, ¿ya? Ustedes han visto Italia, ¿cierto? ¿Ya? La cultura griega está un poquito más a la derecha, ¿ya? Más al oriente. Ahí, la cultura griega tiene así como una galletita, ¿no? Que se sale, como una galletita. Es una península, o sea, es una parte salida hacia el mar, ¿sí? Así como Italia, una gotita, igualito, es una península, ¿no? La península Egea. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Ocurre de que como están en el mar Mediterráneo, ¿ya? Como están en el mar Mediterráneo, entonces por ahí transitan muchos comerciantes, por ahí transitan muchas culturas, muchos lenguajes, muchas opiniones, muchos puntos de vista diferentes. Entonces por eso el griego, ¿ya? Las personas griegas tenían es una actitud crítica, ¿ya? Porque tenían diferentes visiones, diferentes posiciones acerca de la realidad. Por eso que una de las características más importantes del pensamiento filosófico va a ser la crítica, ¿ya? ¿Y qué significa ser crítico, profesor? Crítico, crítica es mi tía que siempre me para criticando, profesor. No, crítico significa cuestionar tus fundamentos. Por ejemplo, tú crees de que todo lo que cae, cae, pero profe, todo lo que tiene un peso cae y cae, ¿no? Y punto, profe. ¿Sí? Tenemos esa noción, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ello no fuera así? ¿Qué pasaría si ello no fuera así? Tú podrías criticar ello, tú podrías decir de que eso no es así. Claro, el que cuestiona sus fundamentos, el que cuestiona sus pensamientos profundos, sus creencias, a esa persona se le conoce como una persona crítica. Los griegos tenían esta tendencia a ser críticos. ¿Por qué? Porque su contexto lo permitía. El lugar donde ellos estaban ubicados geográficamente, ¿no? Hacía de que por ahí transiten pues diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Por eso de que en ellos se desarrolló esta actitud crítica. En el caso de los Andes no va a pasar eso, ¿cierto? En los Andes había simplemente el Inca y el Inca era el hijo del sol y punto. Y tenía su estructura de gobierno, de repente más saludable o menos saludable, hubiésemos tenido que estar en ese tiempo. O también, según los historiadores, pues debe haber algunas pistas para ver qué grado de bienestar tenía, ¿cierto? En el caso de los griegos, donde nace la filosofía, ellos tenían esta característica, ¿no? Entonces, por lo tanto, eran personas que eran críticas. Tenían, número uno, el ocio, había crítica. ¿Qué más? O sea, si había crítica, eran pensadores profundos, pues. O sea, no eran personas cerradas que ya se quedan con un pensamiento y ahí se quedaban. No, se cuestionaban entre ellos mismos. En otras culturas no ocurría esto, ¿no? Entonces, por eso que la filosofía va a ser un producto de la sociedad griega, de la polis. La polis significa ciudad, pero es un tipo de ciudad, es un tipo de ciudad donde predomina la democracia, donde predomina, pues, se podría decir, donde predomina la decisión de la mayoría, donde predomina la discusión, donde predomina la retórica, donde predomina el razonamiento, ¿sí? Y ojo, ello estaba de moda. Por eso que nace ahí la filosofía. La filosofía también es consecuencia ya de el, el modo natural de la existencia humana. Naturalmente, ¿ya? Como dice Aristóteles, todo hombre por naturaleza desea saber, y esta frase ha venido en muchas preguntas de examen de admisión, y ahora también lo he visto en una pregunta de la pre en el examen DECO. Dice así, dice, todo hombre por naturaleza desea saber. ¿A qué se refiere cuando dice que todo hombre por naturaleza desea saber? ¿A qué se refiere? Es de que todos tenemos esa cualidad de nosotros querer averiguar, de querer investigar, ¿no? O de asombrarnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero ahí van a ser la filosofía, ahí está la semilla de la filosofía, porque la filosofía va a ser ya pues algo más sistemático, ¿cierto?
Pero el asombro es el origen de la filosofía. El asombro, o también como los antiguos lo llamaban en su idioma, la taumacia. La taumacia es el asombro, es esa parte donde tú pues te sientes preocupado o te sientes un poco extrañado por las cosas que suceden. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, cuando el sol se oculta, cuando de repente hay fuertes vientos, ¿cierto? El nacimiento de un niño y entre otras cualidades y entre otras cosas y entre otros fenómenos que ocurre en la realidad. Una pregunta, chicos, ¿ustedes saben qué cosa es un fenómeno? Hay una diferencia entre fenómeno y noumeno, ¿cierto? En teoría del conocimiento. ¿Alguien me podría responder para ver más o menos, para medir el nivel de conocimiento que cada uno de ustedes tiene? Para poder empezar a leer las preguntas. Todos tienen el material, ¿cierto? Los que no tienen el material pueden escribir al WhatsApp, ¿ya? 94 13 44 699 y ahí les vamos a mandar también. No hay ningún problema. ¿Sí? Todos tienen el material, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Respondan, por favor. Respondan. Respondan, chicos. Respóndanme, por favor. Respondan. Bien. Hemos visto entonces de que tanto el ocio, hemos visto la polis, el contexto, cómo era la ciudad, hemos visto también, ¿qué más? Lo humano, ¿no? Lo intrínsecamente humano, esa capacidad de asombro, eso también obviamente lo tenían los griegos y por eso que surge allí la filosofía. Ahora, los griegos no solamente aparece la filosofía de la nada, ¿no? Han tenido un antecesor. Como todos los seres humanos buscan respuestas, buscan siempre alguna razón, ¿no? Ellos explicaban pues de modo narrativo y tenían sus dos grandes referentes, que era la Ilíada, la Odisea, y también, aparte de eso, se tenía pues las leyendas que ellos en su tiempo se distribuían de modo oral, ¿no? Ya sea el caso, por ejemplo, de la Teogonia de Siodo, puede ser también el trabajo de los días, entre otros. Pero primordialmente, jovencitos, primordialmente lo que tenemos que tener en cuenta es la idea de la Odisea. En la idea de la Odisea vemos cómo, además de que es un cuento narrativo épico, épico viene de epos, epos significa algo grandioso, ¿no? Es lo grandioso que hacen los héroes, las epopeyas, ¿no? Por ejemplo, una epopeya puede ser los cantares de gesta. Les comento lo siguiente. Les comento que allí ya hay ciertas respuestas, ¿sí? Pero estas respuestas tenían contenido, ¿de qué tipo? Tenían un tipo de contenido. El contenido, había un contenido, el contenido era un contenido mágico, un contenido narrativo mágico, ¿cierto? Entonces, por ello puede que allí no había filosofía, ¿no? Lo que habría pues allí había mitología, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, profesor. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre de que en un pueblito, ¿ya? En uno de esas tantas islas que hay ahí en esa península, hay un pueblito que se llama Mileto. Y allí el famosísimo Tales de Mileto va a ser el primero que no va a dar un principio mágico, no nos va a decir que fue un personaje, no, nos va a dar un principio material y un principio racional de la explicación de la realidad. ¿Estamos? Entonces, allí lo que podemos nosotros entender es lo siguiente, ¿no? De que ha habido un tránsito, profesor, ¿entre qué? Entre, número uno, ¿entre qué? Entre el pensamiento mito o del mito al logos. En este caso, logos significa razón. Es un tema de suma importancia que se comenta mucho, ¿cierto? Se comenta mucho acerca de este tránsito del mito al logos. Y claro, porque el pensamiento ya se va a liberar de estas explicaciones mágicas, de estas explicaciones narrativas,
y va a empezar a fundamentar la realidad, a responder sobre los fenómenos de la realidad, pero a partir de principios materiales. En este caso, Tales de Mileto, padre de la filosofía, empieza a explicar la realidad de un modo, ¿de qué tipo? De un modo racional, utilizando como arjé o como el primer principio el agua. Ahora, Tales de Mileto, ojito, pestaña y ceja. No vayas a pensar que era como un niño o que era un tontito de que simplemente pensaba que era el agua y ya, ¿no? Porque no se refiere pues al agua como agua, ¿no? Sino que se va a referir a la humedad. Porque te das cuenta tú, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá este Sindescosh, ¿ya? Si yo tengo este Sindescosh, pero si este Sindescosh estuviese totalmente seco, ¿qué pasaría? Se vuelve polvo, profesor. Entonces siempre va a haber algo de humedad para que las cosas puedan estar pegadas, para que las cosas puedan existir. En todo caso se desvanece. Por eso que Tales de Mileto, aparte de la vida, y era ilozoísta, él creía de que todo el planeta Tierra era un ser vivo. Y tiene razón porque todo está conectado, el río, hay como venas dentro de la Tierra, ¿no? De las aguas de las napas freáticas, el calor que hay dentro, ¿no? Y entre otras cosas más. Entonces, Tales de Mileto proponía la humedad como principio. No es de que dijo el agua, ¿no? No el agua que tú conoces, pues, profe, mi agua San Mateo, el agua que veo en la piscina, no. Lo que se refiere es al agua, pero en el sentido de humedad. ¿Cómo en el sentido de humedad? O sea, de que todas las cosas, para que puedan existir, tiene un componente que los pega, que los hace que se junten. Ese componente es algo húmedo. Porque incluso la piedra, si la piedra estuviese totalmente seca, la piedra también sería polvo. Entonces, como no está totalmente seca, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Como no está totalmente seca, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre simplemente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que si la piedra está totalmente seca, también se va a desplomar, no va a tener consistencia. Bien, vamos ahora a hacer la explicación de la separata. Saquen su separata, chicos, por favor. Yo acá también tengo la separata. Y nos vamos rápidamente a la pregunta número 1. A ver, abran su separata. Los que no pueden abrir su separata y no quieren perderse la transmisión y de repente están anotando ahí, tomen nota, por favor, de los tips de todo lo que estamos conversando. Ahí en la sumía dice, hay dos títulos, ¿no? Del mito al logos y el origen de la filosofía que ya hemos conversado, y cómo es el tránsito del mito, o sea, de cómo había explicaciones narrativas mágicas y cómo esto pasó a explicaciones racionales, del mito al logos. Y cómo se da el origen de la filosofía, ¿no? El origen de la filosofía se da, ¿por qué? Porque había ocio y esto presuponía de que había esclavitud, porque eran críticos, porque vivían en un espacio geográfico donde se transitaban diferentes ideas, opiniones. No solamente transitaban barcos, ¿no? Sino transitaban diferentes opiniones, diferentes idiomas, entre otras cosas. Cuando tú te vas a Miami, por ejemplo, también, ¿no? Ahí hay muchas personas que hablan diferentes idiomas, entonces por eso que tienen un pensamiento más abierto. En la pregunta, perdón, en el segundo punto dice periodo cosmológico. A este periodo, a esta primera parte de la filosofía se le conoce como periodo cosmológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos primeros filósofos, van a buscar el principio de las cosas, van a buscar, como ellos lo llaman, el arjé, o sea, van a querer descubrir cuál es el origen de todo lo que existe. ¿Cómo así, profesor, existe lo que existe? ¿Por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué existen los cerros, el cielo? ¿Por qué existe todo? ¿Por qué todo? ¿Por qué de la nada, profesor? ¿Por qué todo existe? ¿Cuál es el principio? ¿Qué ha originado todo? Tales de Mileto va a decir de que todo era un caos y que el agua lo juntó a todo y se condensó la existencia. Ya, Tales. Va a haber también, por ejemplo, tenemos Anaximandro. Anaximandro va a decir, pues, antes de que las cosas se determinen, por ejemplo, antes de que tú que me estás mirando, antes de que tú seas lo que tú eres, ahorita eres un ser humano, estás en una forma de un ser humano, ¿cierto? Estás condensado como ser humano. Pero antes de tu existencia, de repente eras polvo, eras de repente una molécula por ahí esparcida, de repente eras, no sé,
de repente eras una planta, ¿no? Tus componentes estaban esparcidos, ¿cierto? Tus componentes estaban esparcidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, profesor, pasó que luego ya me compuse. O sea, antes de que tú te compongas, antes de que existas, ¿cómo estabas? Desconfigurado, ¿sí o no? Ya, de la misma manera también Anaximandro, él también dice, antes de que exista la existencia como tú la conoces, como tú la percibes, existía el ápero. ¿Y qué cosa era el ápero? El ápero vendría a ser lo indeterminado, o sea, lo que todavía no tiene forma, o sea, lo informe. Eso que está indeterminado, que todavía no tiene forma, es lo que origina o lo que le da origen a todo lo que tiene forma. ¿Es correcto lo que estaría pensando Anaximandro? Profesor, creo que sí es correcto, porque Anaximandro nos está diciendo de que antes de que las cosas sean como son, estaban desconfigurados, estaban de otra forma, ¿cierto? No estaban en una forma determinada. Entonces, por ello, jovencitos, por ello, acuérdate, es de que él propone este principio, el principio de lo indeterminado. ¿Qué cosa es lo indeterminado? Viene a ser, pues, lo que todavía no tiene forma, lo que no se conoce, lo que es desconocido, lo informe. Esto informe es lo que genera la realidad. Ah, buena respuesta de Anaximandro, el profesor, ¿eh? Claro, ¿tú qué pensabas? Que Anaximandro era, pues, porque es antiguo, profesor, no sabe nada. No, más bien los antiguos saben mucho. A ver, primera pregunta dice, el Milesio Anaximandro, justo está hablando de Anaximandro, te pregunto, planteó como principio primero de todo lo existente el apego, que se entiende por ello lo existente, lo indefinido, lo oscuro, algo mítico, todas las anteriores. Lo indefinido. Entre paréntesis podrías colocar lo indeterminado. Lo indefinido o lo indeterminado. ¿Sí? ¿Por qué indefinido? Porque no tiene una definición todavía, pero es algo indeterminado, ¿cierto? Algo que no tiene una determinación, que no está definido. ¿Esa pregunta ha venido en el examen de admisión? Sí, vino en Villarreal. Pregunta número 2. Pepe número 2 dice, complete. Para Heráclito, dice, para Heráclito todo está imperenne. Ya. Primero vamos a hablar un poquito de Heráclito. A ver, fíjate, toma nota, porque lo más importante, chicos, no es de que yo les hable totalmente de Heráclito, porque nos pasaríamos 10, 20 horas o de repente un mes solamente conversando sobre Heráclito. Les comento, muy bien, me están mandando las claves, muy bien, señorita. Les comento, Heráclito tampoco va a decir de qué es el fuego. No es el fuego el origen de todo lo existente. Él quiere explicar todo lo existente y dice, es como el fuego, dice. Para que todo exista, para que algo exista, tiene que haber dialéctica. ¿Qué significa la dialéctica? La lucha de contrarios. Para que exista el bien, tiene que existir el mal. Para que exista lo bueno, tiene que existir lo malo. ¿Cierto? En esa lucha se da la existencia. Por ejemplo, dice, el fuego, ¿cierto? Está ardiendo, está luchando por su existencia, está agónico, está luchando, ¿no? Porque ¿contra quién lucha? Está luchando para que no se vaya con quién, contra el oxígeno, ¿no? Está consumiendo el oxígeno, está ahí, está luchando. Entonces, ahí hay una dialéctica, es una lucha de contrarios, todo tiene su contrario para que pueda existir. En esta lucha de contrarios, ¿ya? Que es reflejada como el fuego, dice que en esta lucha está el origen, es el principio de todo lo que existe. Por ejemplo, tú que estás vivo, que somos seres vivos, todos los días estamos luchando contra la muerte, ¿sí? Porque basta que una de nuestras funciones falle, nos puede dar un paro cardíaco, derrame cerebral, se puede paralizar el pulmón, se malogra no sé, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces todos los días hay una lucha. Tiene que haber dentro de nuestro organismo una homeostasis, que significa un equilibrio interno, ¿cierto? Eh, entonces ahí está luchando la vida y la muerte, ¿no? Ello garantiza de que puede existir el cuerpo,
¿sí? Para que exista el frío también, el frío está luchando con el calor, ¿cierto? Y así sucesivamente, todo tiene su contrario. Entonces, para Heráclito, esta lucha de contrarios es como el fuego, es como el fuego. Ah, profe, ¿y quién hace que todo esto se cruce? O sea, ¿quién hace de que el bien se choque con el mal para que pueda existir la existencia o etc.? Ah, entonces ahí Heráclito no dice que es el fuego. Heráclito dice es el lobo que hace de que esto se choque. El lobo, que es una inteligencia universal. No tu inteligencia, no mi inteligencia, sino una inteligencia superior, una inteligencia universal. A esta inteligencia le va a llamar logos. O sea, para Descartes iba a decir, para Heráclito, el logos sería como Dios, ¿no? El principio ordenador. Pero no explica la existencia. Lo que explica la existencia es la lucha de contrarios. Porque cuando a él le preguntan, Heráclito, ¿y cómo se da la existencia? ¿Cuál es el arjé, el principio de todo lo existente? Ah, el principio, dice, es el choque, la lucha de contrarios, es el fuego, dice. Es como el fuego, dice. Ese es el principio. Sin esa ley no habría existencia. Pregunta número 3 dice, una característica de los sofistas, ¿ya? Cuando hablamos de los sofistas, por favor, lávate bien, ¿no? Porque a veces tenemos, les damos la mala fama, perdón que me trabe, le damos la mala fama a los sofistas en el sentido de que creemos puede que los sofistas eran charlatanes, de que eran personas que se podría decir de que eran mentirosos, de que eran aprovechadores, embaucadores. No era así. Los sofistas se caracterizaban por ser personas que caminaban deambulando por todo el mundo griego y enseñaban el arte de la retórica, ciencias, matemáticas, lógica, oratoria y entre otras cualidades que incorporaban en los hijos de los políticos, en este caso pues los hijos de los que administraban la ciudad, ¿no? Y los preparaban para los debates, para las conversaciones y los forjaban. Claro que para ello, como ellos no tenían patria, no tenían lugar donde vivir, ellos cobraban. Y se dice que algunos cobraban muy caro, ¿no? Los más grandes representantes de la sofística de ese tiempo, ¿ya? Ahí estamos hablando de otro tiempo, porque el primer tiempo, acuérdate cómo se llama el periodo antropológico. ¿Sí? Este tiempo se llama antropológico. El tiempo anterior, ¿cómo se le llama? Cosmológico. ¿Por qué? Porque se preguntan por el todo. En cambio, los sofistas ya no se van a preguntar pues, por el todo, se preguntan más que todo por el hombre. Entonces, a eso se le llama, y eso ha venido muchas veces también en exámenes de admisión, y quiero que lo grabes, y quiero que lo sepas, y quiero que lo tengas en tu mente. Anótalo, por favor, anótalo. Les comento, el giro antropológico significa de que el tema que era con anterioridad, el tema de la, la cosmología, o sea, la pregunta por el todo, el universo, por todo lo existente, pasa ahora a la pregunta por el hombre, a qué es la justicia, qué es el hombre, cómo debe vivir el hombre, etc. ¿Cierto? Entonces, ahí viene el giro antropológico. De preguntarme por el cosmos, ahora me pregunto por el hombre. A eso se le llama el giro antropológico, que es un giro temático, ¿cierto? Cambian de tema, ¿no? El tema cosmológico del todo y de ahí viene el tema antropológico. Una característica de los sofistas, dice en la pregunta número 3, dice, a ver, y para los que no tienen la pregunta, o de repente no lo tienen a la mano, se los leo, dice, una característica de los sofistas, dice, ¿enseñaban por amor a la verdad? No, porque cobraban. El que enseñaba por amor a la verdad era Sócrates. Y profesor, ¿y por qué a Sócrates también se le considera un sofista? Muchos jovencitos, señoritas, siempre me han preguntado, maestro, gurú, Dalai Lama, lumbrera, por favor, indíqueme por qué Sócrates, si estaba en contra de los sofistas, por qué también se le considera sofista. Se le considera sofista porque Sócrates también era educador.
Se le considera sofista porque Sócrates también enseñaba a los demás, pero simplemente él enseñaba, tenía otra didáctica, tenía otra metodología, ¿sí? Se podría decir, tenía otro estilo, más, de modo general. Él no cobraba, por ejemplo, en cambio los sofistas sí cobraban. Sócrates buscaba una verdad absoluta, sí buscaba una verdad absoluta. Él creía que existía la verdad absoluta. En cambio, los sofistas decían, no, estás loco, Sócrates, cualquier cosa puede ser verdad. Tú puedes defender cualquier tipo de argumento, no necesariamente hay una verdad. Y Sócrates no, se rayaba, pues se rayaba, ¿no? Sócrates era un niño pues, que vivía en su pueblo, ¿no? Vamos a defender a los sofistas, ya luego lo defendemos a Sócrates, ¿sí? Sócrates era un niñito pues, que paraba emborrachándose en todas las reuniones, todo el mundo lo quería porque era un señor cabezón, bien bonachón, era preguntón, era una persona que sabía mucho, muy sabio, hacía preguntas bien, escarbaba bien las preguntas, ¿no? Era carismático. En cambio, los sofistas pues no tenían patria. Sócrates vivía en Atenas, ¿no? En la ciudad más Charlie, en la ciudad más elegante de la época de los griegos. En cambio, los sofistas venían trabajando de pueblo en pueblo, no tenían patria, estaban despatriados. Entonces Sócrates, ¿para qué va a cobrarles? ¿Sí o no? En cambio, los sofistas sí cobraban porque pues, se iban de un pueblo en otro, un pueblo en otro, un pueblo en otro, buscando de repente por ahí quedarse. Eran errantes. Entonces es sofista también Sócrates porque también se dedica a la enseñanza, pero él no cobraba. Enseñaba por amor a la verdad, falso. Buscaban una verdad absoluta, falso. No eran buenos oradores, eso era falso, porque sí eran excelentes oradores. Su relativismo nociológico sí es una característica. ¿Por qué relativismo nociológico, profesor? Nociológico significa conocimiento. Relativismo es de que lo que tú piensas es verdad, lo que tú también piensas es verdad. Todo depende del punto de vista, profesor. Es relativo, ¿no? Es relativo. Por eso que la clave ahí sería su relativismo nociológico. A ver, una característica esencial de los sofistas, acuérdate para siempre, es el relativismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí tenemos al famoso Protágoras del Homo Mesura. El hombre es la medida de todas las cosas, en tanto que son y en tanto de las cosas que no son. ¿A qué se refiere eso? De que todo va a depender del punto de vista del hombre, de dónde esté, de quién sea, dónde esté, cuál sea su sociedad y cuál sea su posición humana, ¿cierto? ¿Empleaban la dialéctica platónica? No empleaban el que empleaba la dialéctica platónica era Sócrates. Sócrates, ojo, mira, y ahí ya puedes encontrar dos tipos de dialéctica, porque la dialéctica no es un concepto eh, estable, ¿ya? La dialéctica ha ido adquiriendo diferentes connotaciones, como todas las palabras y como todos los conceptos importantes de la historia, ¿no? Por ejemplo, la palabra felicidad, amor, filosofía, ciencia, son conceptos de suma importancia que en el tiempo van adquiriendo nuevos significados. Por ejemplo, la palabra logos, si tú buscas el diccionario de Ferrater Mora de la 12ª, décima edición de la editorial Arial 1996, ¿qué me dice? Me dice de que, o podemos ver de que hay una definición de casi 3 páginas acerca de logos. Claro que no es una palabra que está de moda ahorita lo que está de moda es felicidad, éxito, desarrollo, progreso, ¿cierto? Pero en ese tiempo, pues, se ha desarrollado mucho el término logos. Hasta incluso cuando se traduce la Biblia, cuando dice en el capítulo si no recuerdo, de Juan, cuando dice al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo estaba frente a Dios y el verbo era Dios, es en realidad el principio era el logos estaba frente al logos, ¿no? Entonces, ahí la palabra logos tiene otro significado y así sucesivamente, ¿no? Así todas las palabras han tenido su diferente significado. En este caso, la dialéctica, también, en el caso, por ejemplo, de los griegos, en el caso de los griegos, específicamente primero, pasando por Heráclito, él proponía que la dialéctica era la lucha contraria, ¿cierto? En el caso de Sócrates y Platón, que son socios, porque se conoce mucho a Sócrates gracias a Platón, porque siempre lo mete en sus diálogos, en las conversaciones que él tiene. Platón escribe a través de diálogos, ahí incluye a Sócrates.
y le hace hablar ahí a Sócrates, ¿no? O sea, es un Sócrates platónico. Sócrates entiende como la dialéctica como el ida y vuelta, el ida y vuelta, ¿cierto? La conversación. La dialéctica ahí se entiende como conversación, ¿ya? Entonces, ¿empleaba la dialéctica platónica? No, eran relativistas, sí. Entonces sería, en la número 3 sería alternativa de Don. Muy bien. Recién vamos en la 3, vamos por la 4, ¿ya? No hay ningún problema, chicos, no podemos amanecer, ¿eh? No hay ningún problema. Estoy libre. PP4 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al movimiento sofista de la filosofía antigua? Su máximo representante, Sócrates, puede ser. ¿Busca la verdad de las cosas? No, falso. No buscan la verdad. Ellos buscan convencer. Para ellos es más importante es convencer que encontrar la verdad. ¿Usa la retórica para persuadir? Sí, profesor. La C está bien. ¿Imparten sin ningún reparo sus conocimientos? Sí tienen reparo. ¿Sí? Porque no se lo reparten a cualquiera, se lo entregan a aquella persona que pueda pagar sus servicios. ¿Sí? ¿Su máximo representante es Sócrates? Sí, Sócrates, Protágoras y también Gorgias. ¿Sí? Gorgias. Entonces ahí tenemos la A y la C. Alternativa enano. ¿Sí? A ver, no me están mandando claves, Señor Jesucristo. ¿Estás durmiendo, creo? Cachetadón con mis zapatos. PP5 dice, el método socrático es comparable a la labor de una partera. Ya. Ahí vamos a hablar acerca del método socrático. Si te preguntan a ti sobre el método socrático, ¿qué es lo primero que te tiene que venir a la mente? Que habían dos pasos, ¿cierto? La ironía, ¿sí? Y luego viene la mayéutica. ¿Cómo es la ironía? La ironía es de que Sócrates, por eso que caía chinchoso, pues, por eso que Sócrates se hizo también de enemigos, pero también se hizo de muchos amigos. Lo querían muchos y también lo odiaban mucho, ¿no? Como todo en la vida, ¿cierto? Como todos los que quieren hacer cosas, siempre tienen el lado positivo y el lado negativo, ¿no? Les comento, cuando nos referimos a la temática del método socrático, nos referimos en primer lugar a la ironía. Entonces Sócrates en principio hacía de que tú caigas en ridículo, hacía que tú mismo te trabes, te hacía preguntas poderosas, ¿ya? Donde tú caías en duda y te contradecías y ya te vencía con sus preguntas. Esa era la ironía. Y luego venía la mayéutica. La mayéutica era el proceso por el cual Sócrates te hacía diversos tipos de preguntas y a partir de esas preguntas Sócrates te sacaba la verdad dentro de ti. Hay un famoso diálogo que se llama el menú, ¿no? Y Sócrates está sentado conversando con otro amigo y le dice, oye, yo te apuesto de que el conocimiento todo lo tenemos, ¿no? Y hemos nacido todos con el conocimiento. Mas si quieres llama a ese esclavo y le voy a hacer unas cuantas preguntas. Y Sócrates le empieza a hacer diversas preguntas. Y a través de las preguntas le saca al esclavo los principios de la matemática. Le saca los principios. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Ocurre pues de que Sócrates comprueba de esa manera de que el conocimiento está dentro de uno, ¿no? Y también se cumple la mayéutica. ¿Ya? Primer paso, la ironía, y en el segundo paso es la mayéutica. Primer paso, ironía, segundo paso, la mayéutica. Toma nota porque te va a venir en tu examen de admisión. A ver, ¿qué más? Pregunta número, entonces ahí dice, ¿el método socrático es comparable a la labor de una partera? Sí, porque, a ver, saca a la luz los conceptos que ya existen en uno mismo. Alternativa de, muy bien, Vania Vega. Vania Vega siempre participa, ¿ya? Muy bien, señorita. A ver, pregunta número 6. Dice, en el planteamiento filosófico del periodo cosmológico, ante la variabilidad y multiplicidad de los entes. A ver, ¿cuál es la pregunta de las 6? A ver, vamos chicos, pregunta 6. Ustedes mismos son. PP6, PP6.
Profe, ¿por qué considera Sócrates en el movimiento sofista? En la 4. Porque Sócrates, lo que les había comentado, ¿no? Sócrates también es sofista en el sentido de que él también es educador, pero simplemente tiene otro estilo de educación. Él no cobraba, él buscaba la verdad, creía que había una verdad. En cambio, los sofistas eran relativistas, cobraban, no creían en la verdad, ellos buscaban enseñar cómo poder vencer la discusión, ¿sí? Que es distinto, ¿cierto? A ver, ya, muy bien. Estoy viendo algunas preguntas por ahí, chicos. Gracias, muchas gracias a lo que están compartiendo, a lo que están difundiendo, muy bien. Está bien, eso se llama ser una persona pues comprometida, equilibrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a mí me dan algo, yo también apoyo, ¿no? A ver, vamos a... Listo. Sí, te respondí tu pregunta, Catalina Pilla, por eso que está considerado como dentro del mundo sofístico también a Sócrates. Ya, a ver, prosigo. Vamos a proseguir con, vamos a proseguir con más preguntas, ¿ya? A ver, 6 dice, el planteamiento filosófico del periodo cosmológico ante la variabilidad y multiplicidad de los entes. Concreto, los pensadores de esta etapa buscaron un ser que permanezca idéntico a sí mismo. No buscaban que un principio de todo lo que existe. Sería alternativa el principio de todas las cosas materiales. Principio de todas las cosas materiales. En principio todas las cosas. Sí, sería todas las anteriores, ¿no? Claro, buscaban algo permanente, algo que no varía, algo que no cambie, ¿no? Que vendría a ser pues el arjé, el principio de todas las cosas. A ver, pregunta número 7. A ver, vamos con la cintura y te voy a terminar. ¿Ya? Pregunta 7, vamos. Vamos con la pregunta 7, chicos. Están en observación. Muy bien. Muy bien, pregunta número 7, chicos. A ver, por aquí. Muy bien, excelente. A ver, vamos a ver por este lado. Ah, ¿quieren el material? A ver, pueden escribir acá, ¿ya? A mi número y yo les voy a mandar el material. 413-44-699. Material. También los que me escriben les voy a regalar los libros de Lumbreras, les voy a regalar un montón de libros. Pueden, a ver, acá voy a fijar este comentario. Ya, les voy a obsequiar más materiales de la presa, Marcos, todos los que quieran. Me escriben ahí y yo les voy a enviar, no se preocupen. A ver, listo. Seguimos. En la pregunta 7, ¿me han mandado claves, chicos? ¿Me han mandado clave? ¿Alguien me mandó clave en la 7?
Dice, en la siguiente propuesta señala lo no correcto, lo que no es correcto, ¿ah? No lo correcto. Dice, la filosofía surge como contradicción del pensamiento mitológico de los griegos. No es una contradicción, no es una contradicción, chicos. Es una continuidad. Los antecedentes de la filosofía griega se hallan en la escuela de Mileto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Tales de Mileto afirmó que el principio de todo es el agua. Si Pitágoras sostiene que la esencia de todo es lo indeterminado, eso es falso. El primer escrito filosófico se atribuye a Anaximandro. A ver, ¿cuál sería? La D, ¿no? Es lo que no es correcto, es la D. ¿Sí? ¿Marcaron la D todo? Muy bien. Vani a todo pone D, D, D y acierta con la D. 8. El movimiento de los sofistas pretendió, ¿qué pretendió? Educar, entre comillas, pero también buscaban sobrevivir, ¿cierto? Desconocer a la filosofía como saber universal, sí. Dar como respuesta como fuese a cualquier problema, sí. Reconocer la existencia de verdades absolutas, eso no pretendía. Convencer de que el hombre debe dejarse llevar por verdades ya establecidas, tampoco. Reconocer que la filosofía es amor por el saber, tampoco. Dar como respuesta como fuese a cualquier problema, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ellos más que todo se basaban en qué? En la temática de la argumentación, en la retórica, ¿no? Más que todo pretendían darle respuesta a cualquier cosa. En la filosofía socrática, y esto es lo que más ha predominado, acuérdate, el cristianismo, la Edad Media y el Renacimiento tiene que ver con Sócrates. Y la modernidad, el asentamiento de la ciencia y todo es Sócrates, Sócrates y Platón, Aristóteles también. Pero no están dejados de lado por los sofistas. Dice, en la filosofía socrática, por ética intelectualista, se va a entender que la razón prima sobre el bien supremo, la virtud es causa racional del bien, la maldad ocurre porque se ignora lo que es bueno, sí, eso sería cabezón. 10. Con la mayéutica, el arte de la partera, se crean dos métodos que posteriormente sustentarán a las ciencias. Estas son la inducción y la definición. La inducción es de que yo voy por casos particulares. Por ejemplo, Lorena tiene oreja, María tiene oreja, Pepe tiene oreja, Lucía tiene oreja, por lo tanto todos los hombres tienen orejas, ¿sí? O sea, esa es la inducción, ¿no? Como yo voy de a partir de casos particulares llevo a una conclusión general. Y la definición sería eso general, ¿no? El ser humano tiene oreja, ¿no? Ya doy una definición, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, discipulito? Seguimos. Dice, la 10 ya está, vamos con la 11. Dice, decía Sócrates. ¿Qué decía Sócrates en la 11? Dice, el que obra mal procede por ignorancia. El que obra mal procede por ignorancia. Entonces, ¿en qué se funda la moral socrática? En el conocimiento del bien, en el conocimiento como placer, ¿sí? En la viabilidad que se puede conseguir, en una moralidad relativa, en que en el conocimiento del bien, ¿cierto? La moral socrática se fundamenta en el conocimiento del bien. Una de las causas estructurales para el surgimiento de la filosofía en Grecia fue el esclavismo, ¿cierto? El esclavismo. La 12 sería el esclavismo. A ver, aquí esta pregunta es interesante, la pregunta número 13. ¿Ya? La pregunta número 13. A ver, un momentito, hay un jovencito que me está solicitando el material. Ya lo voy a pasar por acá, el material. Me dice de que en la pregunta 13, a ver si pueden visualizar, chicos. A partir del siglo V antes de Cristo en Atenas, la filosofía ya no es más preocupación por la naturaleza, o sea, ya no es preocupación por el cosmos, por el todo, sino va a ser ahora preocupación por quién, por el hombre, ¿no? Se enfoca en el hombre,
¿Qué del hombre? El ideal del ciudadano, o sea, cómo debería ser el hombre. El perfecto. Este tipo de pensamiento es consecuencia de qué? De la supremacía de Atenas, del triunfo de la democracia ateniense, la difusión de la filosofía socrática, el siglo de Pericles, la cultura avanzada de los griegos. ¿De quién? La difusión de la filosofía socrática. La sofística se interesó en el convencer, abandonando el punto de vista del ser y de la verdad. No les importaba, a ellos les importaba de que solamente de que las cosas funcionen, ¿no? En ella encontramos la postura gnoseológica denominada relativismo. Los sofistas eran relativistas. De eso hay que tener en consideración. A ver, jovencito, ahí está el material. Por favor, se los pasas a los que están ahí también contigo, ¿no? Filosofía. Listo. A ver, vamos por acá. Ya, de nada. A ver, seguimos. Entonces, vámonos con la pregunta número. El pensamiento desarrollado por Parménides, el gran Parménides. Parménides sí es recontra, bravo, bravo, bravo. En el caso de Parménides te comento. Mira, para Parménides en principio no existe el movimiento, ni tú existes, no existe ni el mundo. Porque el mundo es tan grande y es tan infinito que nosotros somos un puntito. Ni un puntito, ante el infinito somos nada, no existimos. Profesor, pero el movimiento sí existe, yo puedo mover que usted se está moviendo, que se está rascando el ojo, yo puedo ver muchas cosas que se mueven, sí, pero es imposible, te diría Parménides, ¿no? Es imposible tu existencia, es imposible porque lo que sí existe solamente es el ser. El ser es todo, 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 todo. Y ante el ser, pues nosotros somos nada, somos tan una pulita chiquititas, prácticamente somos nada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, él dice, le pregunta ya pues Parmenides, entonces, pero debe existir el movimiento. Debe existir el movimiento. Si yo veo, no, es una ilusión. Porque para que exista el movimiento, dice, tendría que existir el vacío. Claro, porque si yo me muevo esto de aquí para aquí, es porque tiene que haber un vacío entre las, ¿no? Y no existe vacío, dice Parménides, porque es imposible de que exista ser y no ser al mismo tiempo. O existe el ser o existe el no ser. No pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso, toma nota, por eso que él dice de que no existe el no ser, no hay no ser, que todo es ser y que todo es permanente, que todo... Profe, pero yo veo que las cosas se mueven, es una ilusión, dice, es una ficción. ¿Ya? ¿Qué más dice? Ah, también dice de que ese ser que está en todo, 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 nosotros nos podemos conectar con el ser y podemos entender el ser. ¿Cómo vamos a conectarnos, profe? Si tremendo ser no creo que entre en nuestra cabecita. Dice, no, en tu cabeza no entra, pero en tu pensamiento sí entra, porque ese pensamiento que tú tienes es la esencia del ser de todo el mundo. Entonces, el logos, por eso que para Parmenides el logos es todo el mundo, toda la inteligencia universal, también tú lo tienes. Entonces, ¿tú puedes conocer esa inteligencia universal? Sí, porque tú también lo tienes. Como lo tienes dentro de tu cabeza, también puedes conocer al más grande de todo, al logos, a Dios, por ejemplo. A Dios. Bien, el pensamiento desarrollado por Parménides, dice la número 15, lo que es, existe. Lo que no es, no existe. ¿Qué expresa?
Solo existe lo múltiple engendra lo uno engendra lo uno no puede engendrar lo múltiple. Solo existe lo múltiple, no. Lo uno no puede engendrar lo múltiple. No hay múltiple. Profe, pero ¿cómo no hay múltiple si hay pizarra, carpeta, celular, computadora? Hay cosas diferentes, profesor. ¿Qué te diría para mí? Es una ilusión. Es una ilusión. Porque todo el ser es uno. El ser es uno, permanente, inmóvil, perfecto. Ahora, lo perfecto pues no puede moverse, pues, porque si se mueve ya no sería perfecto. Entonces, por eso que Parménides sustenta su ser como perfecto, como plenamente, ¿cierto? Didón. El primer pensador en demostrar un teorema matemático, Pitágoras. 17. A ver, vamos con la 17. El método básico de la filosofía socrática es la mayéutica, la dialéctica. El método básico sería la dialéctica. No es un pensamiento, a ver, no es pensamiento socrático, la 18. Dice, solo sé que nada sé, si lo dice Sócrates. El filósofo se encuentra en el punto medio entre el sabio y el ignorante, si lo dice Sócrates. Porque como que sabe poquito y no sabe nada, pero está en algo. ¿Sí? El hombre es la ventana al conocimiento. El hombre en la medida de todas las cosas, eso no plantea Sócrates, eso lo plantea Protágoras en su famosa teoría, el homo mesura. ¿Listo? Vamos por la pregunta 19. Pregunta 19 dice, la búsqueda del principio generador de todas las cosas como el conocimiento del proceso de formación y el orden del cosmos fue objetivo prioritario de los presocráticos. Aquí viene. Profe, ¿por qué esta primera etapa de la filosofía se llama los presocráticos? Porque antes de Sócrates todos se preguntaban por el cosmos, por el origen del todo, por el ergé. En cambio, después de Sócrates ya se preguntaban más que todo por los asuntos humanos, por los asuntos del hombre, la ciudad, la justicia, etc. Entonces, por eso que se le llama a esta etapa presocráticos, antes de Sócrates. A ver, acá hay unos puntos suspensivos en la 20. Dice, 20, sienta las bases de la como arte de argumentar. Platón, Sócrates, sienta la base de la mayéutica como arte de argumentar. No. Sería Platón, sienta las bases de la dialéctica como arte de argumentar. Esa sería la correcta. Para Pitágoras de Samos, los números en relación con determinan todo lo existente. Ya, te cuento. Los números con quién, con la música, ¿no? 21 de Don. 22 dice, es una respuesta intelectual en la que se produce una personificación de las fuerzas naturales, es decir, se dota de voluntad y personalidad a los elementos naturales. El mito sería Bembón. 23. Sócrates reflexiona principalmente sobre qué, sobre el hombre, profesor, y se opuso a quién, a los sofistas, profesor. Sería alternativa enano, enano. A ver, Pepe 24 dice, ¿cuál de los siguientes filósofos fueron monistas? Monistas, o sea, se les dice a los filósofos que proponieron un solo elemento. Tales propuso solamente el agua. Demócrito no propuso un elemento, propuso los átomos, son varios. Anaximandro, el apeido. Anaxágoras, ¿qué propuso? El agua, ¿no? Empédocles, profe, entonces, ¿quiénes? Los cuatro elementos, ¿no? Solamente sería 1 y 3 de Don. 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 3 de Don.
25 dice, señala la relación correcta. Demócrito-Miomería, sí. No, falsa. Heráclito, el ser es y el ser no es, eso es Parménides. Parménides, todo fluye, eso es de Heráclito. Pitágoras atomista, no. Tales y los zoísmos, sí. O sea, de que todo tiene vida, ¿no? La Tierra tiene vida. Ah, ese sería Tales, y eso es lo que proponía. 26. Ubique la alternativa que presenta una relación incorrecta. Aristóteles, ileformismo, es correcto. Ileformismo. O sea, él decía que la ile significa materia, ¿ya? Y formismo es la forma. O sea, la materia, por ejemplo, la materia podría ser pues, la madera y la forma sería pues la mesa. Ah, le damos forma a la madera, ¿no? Entonces dice que la forma y la materia están juntas, son uno solo, no como planteaba Platón, de que la materia, el mundo material está acá y las ideas y la forma están en otra dimensión. No, esa es correcta. Platón, teoría de las ideas, sí, eso plantea Platón, muy bien. Gorgias, nihilismo, sí. Gorgias era tan nihilista que él mencionaba lo siguiente, ¿no? Él decía de que el ser no existe, y si existiera, sería difícil conocerlo. Y si sería difícil conocer, y si se pudiera conocer, sería difícil expresarlo. Una negación de la negación de la negación. ¿Cuál de los siguientes pensadores es atomista? El P, Leucipo, ¿no? Señale la relación de pensadores pluralistas. ¿Cuál sería? La B, ¿no? 29. Terminamos con la 30, ¿ya, chicos? Anaximandro no se contentó con la explicación de Tales, porque determinando una cosa concreta, agua, como principio y inicio de todo, llevaría a una contradicción. Para evitar esto, él designó algo como principio del universo. Anaximandro, lo indeterminado, el ápego, ¿no? La A. Y la última, y lo demás ya queda como regalo para que tú lo puedas hacer allí en tu casita. En cuanto a su psicología, Pitágoras es el primer filósofo occidental que considera la existencia de un alma, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, jovencitos, hasta ahí espero que les haya servido pues este conversatorio, esta noche filosófica. Y mencionarles también que este día sábado tenemos nuestro inicio de nuestro taller de oratoria. Me pueden escribir, ya el ingreso es gratis, es libre para ustedes, los alumnos de la Academia Perú Libre. Me escriben ese número que les he dejado y yo les voy a dar el enlace para que puedan ustedes aprender a expresarse, aprender muchas cositas ahí, ¿ya? ¿Qué más? Decirles también de que me pueden solicitar libros, materiales, no hay ningún problema. Por otra parte, también voy a mandar ahorita en este momento por el grupo de delegados unos libros, ¿ya? Para que puedan ustedes leerlo también de modo tranquilo en la mañana, de repente. Chicos, nos vemos. Un saludo fraterno, animoso de parte del profesor Alejandro Ramírez. Estamos para servirles. Que tengan un buen día. Ya saben, siempre compartan, difundan. La Academia Perú Libre es la primera academia del Perú en ser la más solidaria. Hay muchas academias, muchas instituciones que durante la pandemia están cobrando, han reducido, ¿no? Pero la Academia Perú Libre es la única y es la primera academia que ha sido totalmente gratuita. Y seguimos y continuamos forjando los seminarios gratuitos y esperamos que lo sigas aprovechando. Todas las actividades académicas, todo siempre va a estar publicado en esta página. Y bueno, pues que tengas una bella noche, pásala bien, estudia. Tienes que tener un método de estudio, tienes que tener un hábito. Si tú quieres lograr la meta, tienes que tener un hábito. Si no tienes hábito, es en vano, ¿no? No, ¿por qué? Porque vas a estudiar cuando quieres, a la hora que estés motivado, que no estás motivado. No, tienes que tener un horario de estudio, un horario de día. Durante el día tú te levantas y lo primero que tienes que hacer es primero tu actividad deportiva, hacer tus ejercicios, luego establecer un horario. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? De repente, entre 8 y 9 de la mañana tienes más energía mental
Entonces ahí puedes estudiar matemáticas. Si no sabes muchas matemáticas, se te ha enviado unos enlaces acerca de matemática básica y puedes ir practicando ahí, ¿no? Si no sabes lo complicado, tienes que ver lo que es fácil, pues. Busca material, hay un montón de material en internet, descarga, pide, solicita a los delegados, también se les han mandado los enlaces, etc. ¿Qué más? Luego de eso, ya en las horas que de repente los cursos que sí se te hacen más fácil, en tus horas menos poderosas, ¿no? Porque tenemos horas poderosas y tenemos horas que no son poderosas. Por ejemplo, en la mañana, algunos sus horas son poderosas. Depende también del descanso que has tenido. Acuérdate de que tú eres el líder de tu preparación y tienes que ser un líder de 360. Hasta durmiendo te estás preparando, porque cuando tú duermes, ¿qué pasa? Estás descansando para que estés bien al día siguiente. ¿Sí? Muy bien, ahorita acaba esta transmisión, por favor ya descansa, toma un agua caliente, descansa, el día de mañana te vas a levantar con más energías, prográmate y vence. Cuando estamos desordenados, no avanzamos mucho, haz un programa, cuántos temas estoy avanzando al día, cuántos capítulos estoy marcando de mi prospecto, de esa manera se avanza, o si no, no vas a avanzar, no que te levantes, si estoy inspirado, profesor, leo, si no estoy inspirado, no leo, si estoy inspirado, resuelvo, si no estoy inspirado, no resuelvo. No, tienes que tener un hábito. ¿Ya? El hábito te va a hacer que tú logres no solamente la meta de ingresar a la universidad, sino cualquier cosa que tú te propongas. Te recomiendo el famoso libro El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Lo hemos regalado, lo hemos obsequiado también por ahí por las redes, ¿no? Espero que lo puedas descargar también y que lo apliques. ¿Ya? Bueno, chicos, sin otro más, que tengan una bella noche. Nos vemos. Saludo animoso, fraternal. Cuídense, chicos. Estudien. Y siempre vamos a estar programando semanalmente hasta fin de año estos programas de los seminarios gratuitos. ¿Ya? Nos vemos, chicos.